Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a nuestro video podcast. La semana pasada comentábamos, entre otras cosas, uno de los eventos adjuntos al Open Internacional Valencia Cuna y justamente como tenía que suceder, esta semana ya traemos los resultados del Open Valencia Cuna que finiquitó el pasado fin de semana. Así que nada, en el grupo A el ganador fue el gran maestro de Barcelona, José Manuel López Martínez. En el segundo lugar quedó Sergei Fedorchuk de Ucrania y el tercer lugar fue para Jakub Siman de Polonia. Por su parte, la primera clasificada femenina fue la gran maestra femenina Veloslava Krasteva de Bulgaria y el mejor clasificado sub-16 fue para José García Molina del Club de Ajedrez Silla. Aquí en Info64, como siempre, tienen los enlaces adjuntos para ver la clasificación completa, con los desgloses respectivos en cuanto a puntaje y desempates. Y luego en la categoría B tenemos la verdad que una actuación impresionante por parte del ganador. Es un joven de China de tan solo 14 años, Kaige Wu, que ha ganado el torneo, pero no solo invicto, sino que con 9 puntos de 9 posibles. 9 victorias, ganó cada una de sus partidas a lo largo de los 9 días de competición. Y bueno, eso le dio el campeonato con una subida, cabe recalcar, de 208 puntos de Elo FIDE, con lo que ya se situaría luego del campeonato en más de 2100 de Elo, habiendo comenzado sobre los 1800. Luego, en el segundo lugar de esta división tenemos a Francisco Martínez Rodríguez del club Enric Valor y el tercer lugar fue para Sergio Nevado Jiménez de Jaque Mate Torrent. Por su parte, en las tramos por Elo, el primer sub 1900 fue para Noah Carneiro de Basilio, el 1800 para Joan Stefan Jung de Rumania, el sub 1700 fue para Shinju Kao de Edapa y el mejor sub 1600 fue para Pedro Sánchez Garrido. Aquí también, como siempre, tienen el enlace para ver todos los desgloses correspondientes y luego también tienen las fotos, la retransmisión de los tableros electrónicos y las partidas, por supuesto, que estuvieron retransmitidas partida a partida. Así que enhorabuena para todos, muchísimas gracias por la acogida y por supuesto queda ya hecha la invitación para todos el año que viene. Ahora sí seguimos con los campeonatos de España. Justamente hoy comienza la sub-14, pero la semana pasada terminó la sub-12 y Lucas González fue el campeón con 8 puntos de 9 posibles. La verdad que Lucas ya se había consagrado campeón tras la octava ronda, así que enhorabuena para Lucas. Luego también destacamos las actuaciones de Julen Boluda, que subió 31 puntos de Elo y terminó en el top 20 con 6 puntos y medio. Y luego también felicitamos a Ángel de Pablos Vicente con 38 puntos de Elo. Tienen aquí la entrada, la cual también vamos a dejar en el enlace de la descripción, donde tienen el listado de todos los jugadores que nos fueron a representar. Tienen aquí las fotos, así que estamos la verdad muy orgullosos de cada uno de ellos y deseamos por supuesto la mejor de las suertes y éxitos a la sub-14 que ha comenzado hoy día su competición en Almería. Ahora sí, tenemos otro tema que dejamos también la semana pasada comenzado, que se trataba de la simultánea de Rey Enigma. De hecho, el anterior podcast se grabó y se publicó justamente cuando la simultánea estaba en curso y ya tenemos la partida del único que logró una victoria ante Rey Enigma. Fue José Catalán Tatay del club de Escacs Gambito Benimaclet y aquí tenemos una entrada con toda la información sobre la partida. Enhorabuena para José Catalán, la verdad que debe causar muchísima ilusión ganarle a un personaje como es Rey Enigma, pero también queremos recalcar lo bien que salió el evento, la acogida de la gente. La Plaza de la Reina se llenó de ajedrez, fue una vez más protagonista en Valencia y esperamos por supuesto contar con muchos más eventos como este y agradecemos a Rey Enigma por su presencia en él. Y luego tenemos los resultados del Torneig d'Escacs de Villa de Santa Pola, que era una competición Blitz Sub 2000. El campeón fue José Francisco Rael Segura, el segundo clasificado Sergei Deniski y el tercer clasificado Miguel Ángel García. Así que enhorabuena para todos ellos en esta competición Blitz. Y antes de terminar, da inicio hoy día justo el Open Internacional Monte Olivete, organizado por el club, por supuesto, Monte Olivete. Y bueno, tienen aquí el listado en Chess Results. También las partidas están retransmitidas, cierto número de tableros. Así que la mejor de las suertes y éxitos a todos los participantes y ya estaremos la semana que viene comentando, por supuesto, los resultados de esta gran competición. Y ahora sí, sin más que añadir, yo me despido con las noticias hasta la semana que viene, pero no se vayan que luego del pequeño corte tenemos una conversación sobre el desafío a la ciega que fue la semana pasada para contar todos los pormenores. Conmigo será hasta la próxima semana. Hasta luego.
Hola, buenas a todos. Estamos aquí una semana más con la entrevista junto con el podcast de la Federación, con los resultados de la semana pasada. Ya una gran semana de muchas actividades con el Open Internacional Valencia Cuna del Ajedrez. Esta semana entrevisto a mi compañera Adriana Palau. Hola, Adriana. Hola, Josemi. Bueno, aquí la audiencia ya no se sorprende de ver al invitado porque en este caso no cambiamos de las noticias al invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí otra vez contigo. Vamos a hablar esta semana del torneo que se hizo la semana pasada junto con el Valencia Cuna dentro de las actividades que se han hecho. Como el año pasado, por segundo año consecutivo, lunes, martes y miércoles por la mañana, se hizo el segundo desafío a la ciega. Y vamos a hablar un poco de los aspectos en general del torneo, de cómo ha ido. Y la primera pregunta que te quiero hacer, ya que es el segundo año que se hace, ¿cómo recuerdas los inicios el año pasado, la previa a la organización de este tipo de eventos? Sí, nada, bueno, cuando se dio la primera edición o cuando se estuvo ideando, yo colaboraba con la federación en ciertas áreas, aparte del podcast, y bueno, estuve ahí muy como a pie de cañón cuando se estaba diseñando todo, bases, añadir puntos que a lo mejor, ¿sabes? Como una especie de test que se podría hacer como un estudio de consumidor, por así decirlo. Y nada, ayudé un poco con eso. Luego, porque el evento, más que nada, más que un evento en sí de generar premios y lo demás, es generar inclusión. Entonces, por el lazo también que tenía con chess.com o que tengo con chess.com, en ese año pudimos introducir el evento en Chess for All, que es un ajedrez para todos, que es un programa que tiene chess.com que lo lleva Judith Sarsay, que es la coordinadora de esa área. Y nada, junto con ella introducimos el evento en chess.com ese año. Y bueno, así empezó, fue un éxito y este año pudimos repetir. Doy fe de cómo ha sido el torneo. La verdad es que hablando con algún espectador, con algún compañero, incluso gente de 2200 y tal, ayer en el torneo me preguntaban, oye, pero he visto que también había invidentes. Y yo, claro, ¿qué es lo que Claro. te sorprende? Pensaba que era un torneo para que los jugadores que juegan habitualmente pues jueguen todos a la ciudad. Y dice, no, también había invidentes. Dice, pero ¿vosotros tocáis el tablero? No. Eh, bueno, ahora nos explicas un poco cómo funciona, pero lo que yo les decía es, no es que tengan ventaja, de hecho tienen una gran desventaja por esa discapacidad visual, pero Claro. demuestran que tienen una fuerza superior al elo que tienen. Porque los que tienen cierto elo, que había gente con 1900, 1800 que tienen discapacidad visual, pues juegan bastante mejor del elo que tienen, Sí. porque es un esfuerzo. Cuéntanos cómo funciona el torneo, cómo las características, porque hay gente que desde fuera no lo entiende y No no lo se anima. entiende. Sí, de hecho, ahora luego hablaremos de eso, pero en la retransmisión también lo tenía que repetir casi cada hora porque la gente nueva no entendía. Y bueno, el formato es el siguiente. Los jugadores invidentes juegan como juegan toda su vida. Ellos, existe una federación y ellos tienen propias competiciones y todo. Entonces, el ajedrez, digamos que es un deporte que también tiene adaptada esa parte para los invidentes, pero justamente este evento lo que busca es que los no invidentes, o sea, la gente que no tiene esa discapacidad, también puedan empatizar. Entonces, la gente como tú y como yo que podemos ver, en este caso, pues teníamos que jugar con un antifaz para no poder ver absolutamente nada. Y lo que sí podíamos hacer, un poco que se asemejaría a que los invidentes tienen el tablero adaptado, nosotros podíamos preguntar, tengo una pieza en determinado lugar. Entonces, en todo momento podíamos hacer las preguntas que se nos diera la gana en nuestro tiempo, pues preguntando sobre el lugar de determinadas piezas, ¿no? Por ejemplo, tengo el rey en tal lugar, tengo el caballo en tal lugar, cuánto tiempo me queda. Otra cosa que preguntaba la gente y que también creo que es importante aclarar era cómo se movía sin ver, pues en este caso no tienen que mover nada, tenemos en cada mesa un asistente, lo único que tiene que hacer el jugador por su cuenta es tener ubicado el reloj, que evidentemente pues con la ayuda lo saben, y darle al reloj cada vez que mueven. Nada, eso por ese lado. No han habido mayores inconvenientes. Los jugadores, la verdad que se tomaron bastante bien el hecho de que a veces perdían por jugadas ilegales, porque Sí, sí. confundían la C con la F, la H con la A, el 1 con el 8, etcétera, etcétera, etcétera. O olvidar que el rey está en jaque, o hacer una captura que en realidad tendrías que saltar sobre una pieza, cosas como esas, ¿no? Pero bueno, eso es propio del deporte porque eso es una ilegal
que a un invidente se le consideraría ilegal en su normalidad, a nosotros se nos consideraría ilegal en una partida normal y bueno, sin ver, pues no cambiaba la cosa porque justamente, repito, tienen esa posibilidad de preguntar en todo momento dónde están las piezas. Entonces, es así como se estructura el desafío a la ciega, básicamente. Para comentar alguna de las cosas que has dicho, yo mismo como jugador que hice 4 puntos de 6 partidas, perdí una partida y en la que perdí, que fue compleja, no hice ninguna ilegal. Pero en 2 de las que gané hice alguna jugada ilegal, como te comenté. Y claro, es que, pues bueno, no es fácil, aunque haya gente que esté entrenada y tenga una buena memoria, pues es fácil equivocarse. Y de hecho te quedaste primero sub 2000 si no me equivoco. Me quedé primero sub 2000, 4 de 6 es una buena puntuación. Muy bueno. Esto de la general, pero en la última partida, en un final de peones, el otro tenía el rey N3 e hice el rey F4 para amenazar el peón de D4 porque no me acordaba que el rey estaba en E3. Y en una partida que gané también a otro invidente de juego con Juan Antonio Miñana, hice dama F3 para dar mate, pero no me acordaba que la dama no podía saltar encima de una torre que tenía en mitad de tablero. Claro. En fin, son cosas que pueden pasar. El tema es hay que tener mucho cuidado. O sea, cuando ya haces una ilegal, pues cuidado porque la segunda pierde. El reglamento es el mismo. Exacto. Y bueno, quería contar alguna anécdota más al respecto, pero ahora no me... Bueno, por ejemplo, un jugador mal me sabe, pero no vamos a decir quién, tampoco me acuerdo del apellido ahora, perdió en 5 jugadas por 2 ilegales. Pero básicamente porque lo que has dicho antes, confundió la A con la H un par de veces y dijo jugadas que eran imposibles. O sea, Exacto. estaba pensando en el tablero al revés. Y así como hemos hablado muchas veces de los beneficios del ajedrez con nuestros alumnos, tú tienes alumnos, yo tengo alumnos, tratamos con niños y les hablamos de, pues, no sé, cuéntame un poco, por ejemplo, qué beneficios del ajedrez, porque vamos a hablar un poco del desarrollo de la memoria, ¿no? Y esta es una de las cosas que nos ayuda el ajedrez. Total. Seguro que conoces algún muy buen jugador que sea amigo tuyo, yo también conozco, que tenga 2.300 y 2.400 y juegan fantástico sobre el tablero, pero analizan un poco la ciega y no. ¿No? Sí. O sea, cada uno no tiene la misma capacidad. Sí, bueno, sobre los beneficios, yo creo que son varios, ¿no? Más que nada, mejorar el cálculo. El cálculo a veces no es solo qué tantas jugadas adelante puedas ver, sino que en todas esas posiciones que surgen después de cada jugada, tú tengas presente todas las características de la posición. Entonces el ajedrez a la ciega te puede ayudar, por ejemplo, si en una línea tú te sueles olvidar de que hay piezas que ya se eliminaron del tablero, te sueles olvidar de que hay piezas que, qué sé yo, siguen en el tablero, pero a lo mejor ya cambiaron de lugar. Ayuda a la creatividad un poco. Trabajas otra parte del cerebro también, no la lineal, no del ajedrez normal, sino trabajas la parte más artística. Por ahí iba. Exacto. Entonces, a mí me parece súper útil. De hecho, yo me acuerdo, bueno, eso es una cosa ya muy, muy aparte, pero yo me acuerdo que en la universidad yo tenía como todos tenemos un grupo de amigos, y bueno, mi grupo de amigos, ninguno jugaba al ajedrez. Yo estudié en la Cardenal Herrera, así que ahí no jugaban mucho. En la Politécnica y en la de Valencia sí que se ve más. Y mi grupo de amigos siempre querían jugar conmigo, pero bueno, yo no quería jugar mucho con ellos porque no sabían nada. Y lo que hacíamos era jugar a la ciega. Y entonces me acuerdo que era muy buen entrenamiento para mí también, porque jugaban los tres juntos contra mí a la ciega, y digamos que entre ellos se decían como que, bueno, no me vas a ir porque te come y tal, y era un súper buen entrenamiento. Entonces, de hecho, también le preguntaba a gente en el torneo a niños pequeños, como que cómo habían entrenado y demás, y me decían, ¿no? He jugado con amigos, pero jugaban, me decían justamente porque yo sé más que mis amigos, me decían, yo jugaba a la ciega y mis amigos pues han jugado viendo, y así se habían preparado con su madre o con su padre, lo cual es súper bonito. Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que decías en la diferentes zonas del cerebro, porque hay gente que dice, pues el ajedrez es para gente muy inteligente y tal. Bueno, tenemos que recordar a los jugadores de ajedrez y a los que no lo son que hay muchos tipos de inteligencia. Tal cual. La inteligencia, la memoria, la inteligencia musical, y esto es sobre todo la parte del cálculo que has dicho, y también la memoria espacial. Desarrolla mucho el tema de intentar recordar posiciones sin tenerlas presentes. Exacto. Te voy a preguntar también por el tema de la retransmisión online, que has estado comentando partidas con los jugadores a medida que acababan y llevabas pues los comentarios en YouTube. Sí. Ha tenido un seguimiento masivo online, ¿no? Sí, el torneo, bueno, se estaba retransmitiendo por los canales oficiales de la federación y aparte por mi canal de Twitch. Y nada, en Twitch hemos logrado una audiencia el primer día que fue la máxima de 17.000 espectadores. Y
Creo que en simultáneo llegamos a tener aproximadamente 2000, entonces es un montón de gente. Y nada, y día a día hay gente que no tenía nada que ver con el deporte, hay gente que no hablaba ni español y comentaban en inglés o en su idioma, no entiendo nada, pero estoy viendo esto porque lo estoy disfrutando, ¿no? Porque me parece súper interesante. Y muchos comentarios de que, y también que me gustaría destacar, Josemi, es que todo el mundo comentaba que esto nunca lo han visto, y es que yo creo que esto no se hace en otra parte. Yo solamente lo he visto en un sitio, en el extranjero, en un viaje que hice en Londres, pero porque sí que había algún torneo parecido, pero la verdad es que no he visto torneos así en España. Ujú. Me parece también, Seguramente lo harán en algún club, en plan de entrenamiento, pero no he visto, no he visto. claro, Y pero si vamos, pues puede ser, pero yo no he visto anunciado algo parecido. no, y justamente lo que me parece bien de nuestro evento, que no sé cómo lo enfocarán otros y a lo mejor también lo hacen igual y bueno, perfecto. Me parece que igual sí se hace, es muy mínima la cantidad de torneos, pero el punto al que iba es que me parece muy bien enfocarlo por el tema de la inclusión, ¿no? Lo que decías tú al principio, de que la gente invidente juega ya de por sí con una desventaja siempre. Entonces, no es una desventaja para el jugador vidente estar con los ojos vendados, no, porque en realidad es como juegan los otros siempre. Y entonces no, para la gente que me comentaba mucho en el chat, pero ¿por qué tienen el tablero? Eso es injusto para el otro. Yo, ¿cómo que es injusto para el otro? No. No, ellos tienen unas normas, pueden tocar las piezas, tienen esa habilidad, Claro. que bueno, a lo mejor yo toco una pieza y confundo el alfil con la dama. Muchos de ellos a lo mejor nunca en su vida han podido ver un tablero como tal, porque a lo mejor ya tienen la discapacidad de nacimiento, algunos pues a lo mejor por algún accidente, ¿no? Pero nunca ir por ese lado, ¿no? Siempre ir por el lado de realmente fomentar la inclusión y sobre todo la empatía que es muy importante. Te voy a comentar un comentario que es un poco cómico, pero también es bueno para mí, que le pasé a un par de alumnos mi última partida, el final de peones que le gano a... ¿Cómo se llama ahora el de Montserrat? Tiene 1791. Andrés Parreño. Sí, Andrés Parreño. Ujú. Y fue un buen final, a pesar de ilegal, le gano un peón y luego le sacrifico para coronar. Y le pasé la partida y un par de chavales ya adolescentes me dicen, joder, si parece que juegues mejor que viendo. O sea, y yo dije, pues la verdad es que venía de hacer unos resultados regulares y una época en la que he tenido algunos problemas de salud y tal. Y este torneo me ha dado, como estaba con el antifaz y estás sentado y estás pensando en la Claro, posición, no me levanto a ver otras partidas, no me 100% enfocado. no hablas con... Exacto, focus. Estábamos en lo que estábamos. Y entonces, pues en verdad me ayuda mucho a concentrarme y a relajarme. Muy Me he bien, escuchado en algún momento en plan mindfulness y ahora que la semana que viene voy a jugar algún otro Open, pues me encuentro un poco más tranquilo. muy La verdad bien. es que creo que tenemos que hablar más de esto, no solo promocionar el Open las bases. Hacer alguna charla igual formativa, no sé, promocionarlo de otra manera porque el torneo ha sido un éxito online, un éxito para la gente que lo ve, muy llamativo, como ayer en la simultánea de Enigma, que había gente de por la calle, abuelas con sus nietos, gente que Sí. iba a verlo, que no sabían jugar mucho ajedrez, pero flipaban con alguien disfrazado, Totalmente. 30 personas a la vez y una cola de gente para hacer autógrafos brutal. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque la gente le llama lo desconocido, lo complejo, Tal lo, cual. lo, lo extraordinario, lo llamativo. Y yo creo que los jugadores de ajedrez que tenemos esa capacidad de memoria, principalmente tenemos que jugar más gente, porque se puede llenar más y tenemos que seguir consiguiendo cosas como esta. Totalmente, Josemi. Pues esa es mi opinión y bueno, te agradezco la labor. Yo creo que ha sido una bonita semana. Hemos tenido rememorando el 550 aniversario del nacimiento del ajedrez aquí en la Comunidad Valenciana, que es lo que tenemos que recordar. Sí. Eh, el Open Valencia Cuna con 275 jugadores, donde estoy viendo un montón de amigos y unas partidas de altísima calidad. Eh, Que de hecho ya tiene ganador el Valencia Cuna. cierto, cierto. Pero claro, bueno, No lo creo que queremos, la gente de agua, no lo queremos repetir para que no se le suban los claro, humos. claro, ya lo podéis ver en la información. Todo la simultánea de Rey Enigma, que es alguien Ya que fue ha... la semana pasada. Sí, y todo lo que hemos comentado ahora, pues seguir creciendo en actividades para el futuro, ¿no?
Exactamente. Y bueno, ya yo lo hice por privado a la gente correspondiente, pero agradecer obviamente a la federación por la confianza y agradecer a todos en el torneo, a ti, a los participantes, a los asistentes, a los árbitros que realmente han hecho también muy llevadera mi labor en concreto. Y bueno, nada, nunca está de más volver a agradecer a todos ellos. Pues sí. Muy bien, muchas gracias Adriana. Nos vemos la semana que viene con más cosas. Gracias a ti, Josemi. Hasta luego.